servidor Bernardo García Díaz, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, que está justamente celebrando su aniversario. Yo entré aquí, soy tan antiguo como el instituto, un poquito menos, entré en el 77, 1977, y de entonces a la fecha, pues yo me he sentido muy contento porque he tenido toda la cancha, toda la libertad del mundo para hacer las investigaciones que yo quiero hacer, pues, ¿no? ¿Ok? Yo soy de la región de Orizaba, comencé trabajando en mi región, tuve la buena fortuna de que mi tesis de licenciatura, le llamaba maestría, en realidad era licenciatura de la Veracruzana. Tuve la buena fortuna de que había una colección CEP80s, que era la continuación de una famosa colección CEP70s, y que mi primer librito, que era mi tesis de licenciatura, lo publicaron, que se llamaba Un pueblo fabril del porfiriato. Por fortuna, comencé con el pie derecho, una colección importante, fui caminando y logré que mi librito apareciera el segundo de la colección. Fue un librito que se vendió, 6,000 ejemplares, que son muchos para un desconocido. Y luego ese mismo librito lo volvimos a publicar poquito más tarde con 3,000 ejemplares y también se agotó. Entonces yo comencé con la región de Orizaba trabajando la clase obrera, que es de donde yo provengo, ¿verdad? Y posteriormente la vida me encaminó un poco hacia el puerto de Veracruz. Me invitaron a una colección que se llamó Veracruz Imágenes de Historia, que fue una colección que para algunos, gente que trabaja fotografía e historia, dice que es un parteaguas en este país, porque es como de las pioneras en lo que llaman historia gráfica. Anteriormente se hacía historia ilustrada, que eran libros de historia que tú le ponías imágenes para adornar, como un anzuelo, como un imán para la gente. Esto no. Aquí venían las fotos y las mismas fotos tenían un discurso en sí mismas y te permitían hacer un discurso a partir de la imagen, pues, ¿no? Entonces, en esa colección yo participé con 3 libros: Santa Rosa, Río Blanco, que fue el primero de la serie; Orizaba, que lo hice con una compañera, Laura Ceballos, y el puerto de Veracruz trabajé. Y esta colección dicen que es importante, y en lo que se refiere a mi vida intelectual, a mi vida como historiador, me permitió ir bajando de los valles intermedios de Veracruz, que Orizaba está sobre los 1,300, me permitió bajar al puerto de Veracruz, y a partir de ahí comencé a trabajar en el puerto de Veracruz. Es decir, hice primero el puerto de Veracruz, me invitaron a hacer un libro sobre la estación terminal de Veracruz como autor, y después participé en diferentes obras como coautor, una sobre Santa María, un fotógrafo muy importante del puerto de Veracruz, otra sobre los migrantes que llevan al puerto, otra sobre las construcciones del puerto, y del puerto brinqué a La Habana. ¿Por qué brinqué a La Habana? Porque haciendo investigaciones sobre el puerto de Veracruz, yo hice un capítulo en el libro del puerto de Veracruz, vi que había una relación permanente, así, un sello cubanísimo en el puerto de Veracruz. Entonces yo brinqué a La Habana y comencé a trabajar sobre La Habana y la historia de, no solo de La Habana, sino de relaciones con Veracruz. Hicimos un libro que se llama La Habana, Veracruz, Veracruz, La Habana, un libro que tuvo la fortuna de que se juntó un buen equipo. Ahí yo participé con 2 artículos, en realidad como coordinador junto con el doctor Sergio Guerra. Entonces en ese libro pues realmente recogimos una cosa que toda la gente decía: es que La Habana y Veracruz son ciudades que son como hermanas, como dice la canción del Benny Moré, y el libro era como una demostración que era realidad, que había unos lazos para toda la vida, más allá de la política, entre Veracruz y La Habana. Se hizo ese libro, yo me encariñé mucho con La Habana y sus encantos, y ya después hice otro libro sobre una expedición frustrada que se concentró en un pueblo de la Huasteca, cerca de Tuxpan, cerca de Naranjos, pues, ¿no?, que pretendían, como la gente del Grama, subir a La Habana y nunca lo lograron. Bueno, de Veracruz, del puerto de Veracruz, yo nunca negué la cruz de mi parroquia y regresé otra vez a hacer cosas sobre la región de Orizaba. Hice un libro sobre una escuela que hicieron los obreros, que lleva el nombre justamente de Escuela de Esfuerzo Obrero, otra cosa sobre los obreros y la revolución, y un libro sobre los 100 años de la huelga de Río Blanco, que se conmemoraron en 2007. Y continuando con las efemérides, en 2010 hicimos una serie de obras con respecto a la revolución en Veracruz. Y simultáneamente hemos hecho cosas ya estando entrados en el trópico. De Veracruz brincamos a la cuenca del Papaloapan. Comenzamos a trabajar sobre Tlacotalpan y el son jarocho, pues, ¿no? Ya de hecho tenemos una obra, 2 obras, una sobre Tlacotalpan, otra Tlacotalpan, el son jarocho, y viene una futura que está a punto de meterse a la imprenta, que es sobre el son jarocho, pues, ¿no? Y también
Como les decía, no digo lo de mi parroquia, fundamos un museo en la región de Orizaba en el 2002, que ya cumple pues, los 20 años. Ahorita está cerrado por la pandemia, bueno, por la pandemia y porque el lugar no conviene por los protocolos, pero esa fábrica le están refuncionalizando más en un centro comercial y nos va a dar un espacio para hacer un museo. Entonces, en síntesis, lo que yo me he dedicado, además de dar clases, por supuesto, participar en asesorías, participar, un rato estuve como, digamos, encargado de la revista del instituto, pues, ¿no? Pero sobre todo lo que yo he buscado, de alguna manera, devolver a la gente lo que nos da. Es decir, las autoridades públicas viven de los impuestos de los mexicanos, de los veracruzanos, pues, ¿no? Entonces uno tiene que dar a la gente, pues, ¿no? Entonces yo básicamente lo que he buscado es publicar cosas que lleguen a la gente sobre temas que le interesan a la gente. Ahora bien, básicamente me he concentrado en Veracruz, en el estado de Veracruz. ¿Por qué? Porque Veracruz es casi un estado aparte. Es decir, a mí se me va a acabar la vida y yo no voy a acabar de escribir las cosas que me emocionan de Veracruz, pues, ¿no? Y he trabajado en lo mismo, como les digo, lo mismo luchas sindicales, formación de la industria, las relaciones culturales con Veracruz, el son jarocho, etcétera, pues, ¿no? Y bueno, y con 20 planes. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, mientras Dios me preste vida, pues, ¿no? Ahorita estamos preparando en un convenio con los colombianos un libro sobre la vida del Gabo en México, que es una maravilla, pues, ¿no? El próximo año se cumplen los 150 años del primer ferrocarril mexicano, que es el mexicano que va de Veracruz a México. Vamos a hacer un libro sobre eso, pues, ¿no? ¿Ok? Y además tenemos por ahí en la gaveta un libro que ya tenemos un borrador, que es la formación de la clase obrera en América Latina. Y escogimos 3 casos emblemáticos, que es Iquique, Chile, que es la zona bananera, Aracateca, la tierra de García Márquez y la huelga de Río Blanco. Pues, ¿por qué? Porque en los 3 hubo movimientos muy fuertes, hubo masacres tremendas, pues, ¿no? Y en los 3 se formó una clase obrera en América Latina, muy diferentes. Propietarios ingleses en Chile, propietarios gringos, los de la United Fruit en Colombia, y propietarios franceses en Río Blanco. Entonces, digamos, es una mirada de la historia de América Latina a partir de la formación de la clase obrera en América Latina, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera terminar diciendo que para mí es un gozo, es un disfrute que se haya fundado este instituto, que me ha brindado todas las posibilidades para escribir lo que he escrito. Espero todavía seguir escribiendo cosas, que me ha permitido participar como docente, pues, ¿no? Que me ha permitido participar en comités tutoriales, hacer multimedias, en fin, una serie de cosas, videos, inclusive hay un video sobre la huelga de Río Blanco que ganó un premio nacional, pero realmente yo celebro que este instituto exista, que esta universidad pública exista, ¿verdad? Porque nos permite devolver a la gente pues lo que está pagando con sus impuestos. Es lo que quisiera decir. Muchísimas gracias.